Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 25, dice la palabra de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar en este lugar con nosotros. Le damos gracias por los ángeles que le acompañan. Le damos gracias por la presencia, la compañía del Espíritu Santo. Le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Padre, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Bendiga también, Padre Celestial, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Permítanos, Dios, estar en el Espíritu para conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Haga posible que su Espíritu nos hable, Señor, trayéndonos palabra de vida para la vida eterna. Amén. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Si usted quiere ponerle un título al tema de hoy, póngale este título. La locura de Dios, segunda parte. ¿Cuál es el título? La locura de Dios, segunda parte. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando usted lee este mismo pasaje, en otras versiones de la Biblia, descubre que en la Nueva Biblia Viva dice la locura de Dios. En la Biblia del Jubileo dice lo loco de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice la locura de Dios. Y hemos titulado este sermón, La locura de Dios, segunda parte. Cuando usted lee la Biblia y ve las cosas que Dios hace, no hay manera de explicarlas, son incomprensibles. Por ejemplo, San Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera, ¿cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera, es incomprensible ese versículo. ¿Cómo es que Dios amó tanto al mundo que lo amó más que su Hijo? ¿Cómo se explica eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, al borracho, al malo, al asesino, al criminal. Lo amó tanto, un presente continuo, que ha dado, lo dio, lo da, lo dará. ¿Cómo se explica eso? Número 2, Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 10. Dice el versículo número 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el versículo 9, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y miren el colmo ahora, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pregunto, 1. ¿Murió Cristo por los débiles? Sí. ¿Murió por los impíos? Sí. ¿Murió por los pecadores? Sí. ¿Murió por los enemigos? Sí. ¿Eso es una locura o no es una locura? A ver, ¿es una locura o no es una locura? ¿Entregaría usted su hijo a la muerte por gente que no lo merece? Analícelo, por favor, piénselo por un poquito, piénselo. Es una locura, compadre. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Estoy repasando lo que fue la primera parte para que entremos en la segunda, que es un poquito más fuerte. Segunda de Corintios 5, 19. Recuerde, vamos a usar el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método?
Bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que piensa el predicador, no es lo que le ocurre al predicador, es lo que dice Dios. ¿Le podemos creer a Dios? Amén. ¿Podemos creer en Dios o podemos creerle a Dios? ¿Cuál de las dos? ¿Qué hacemos? ¿Creemos en Dios o le creemos a Dios? Dice que los demonios creen en Dios. ¿Le gustaría creer usted como creen los demonios? Dice la Biblia, Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Conocía Abraham a Dios? ¿Sí o no? ¿Se relacionó Abraham con Dios? Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿Para estar en comunión con quién? ¿Quién llamó a Abraham mi amigo? Dios. ¿Era Dios amigo de Abraham? ¿Era Abraham amigo de Dios? ¿Le gustaría a usted ser amigo de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? La gente dice que anda buscando discípulos, anda buscando creyentes. No. Dios anda buscando amigos. Porque el amigo le habla al amigo y el amigo escucha al amigo y Dios quiere esa relación hermosa. ¿Fue Dios amigo de Abraham? Sí. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Sí. Oiga, ¿vino un día Dios a la casa de Abraham a comer? Sí. ¿Sí o no? Sí. Dios iba pasando con 2 ángeles y Abraham dice, ¿y estos quiénes son? Cosa linda. Y hey, párense ahí ustedes. Y se pararon y lo miraron. Vengan para la casa que les voy a preparar comida. ¿Sabía en ese momento Abraham que ese era Dios? No. Cuando llegaron a la casa, ¿quién le lavó los pies a esa gente? Abraham. Así que ya descubrimos quién le lavó los pies a Jesús. Porque arriba, en la cena del Señor, nadie le lavó los pies a Jesús. Él le lavó los pies a los discípulos. ¿Le gustaría a usted lavarle los pies al Señor Jesús? ¿Cómo son los pies de Jesús? Rojito, maltratados. Caminaba como pobre Señor, caramba. Caminaba sin parar. Hablando con mi esposa, ahora tenemos mucho tiempo para hablar. He llegado a la conclusión que pienso que estoy envejeciendo. Sí, porque cada día entiendo menos el cristianismo de hoy. Hoy la gente es muy religiosa, pero han dejado de ser cristianos. Necesitamos conocer y amar a Jesús. Usted no lo puede amar si no lo conoce. Por eso cada vez amo más la palabra del Señor. Hace años aprendí un pensamiento que dice, el corazón tiene sus razones que la razón no entiende. ¿Cómo dice el pensamiento? Razone con Dios y pregúntele por qué murió Cristo por los pecadores. Usted no puede razonablemente entender. ¿Eso es una locura o no? ¿Es una locura o no es una locura? A ver si o no. La locura de Dios. Pero mire qué interesante, dice el versículo 19, 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué Dios no le tomaba en cuenta a los hombres sus pecados? Porque Dios sabía que Cristo pagaría el precio del pecado. Porque Dios sabía que le iban a partir el corazón cuando Él viera a su muchacho clavado en una cruz, como un criminal, como un cualquiera. Una vez me puse a investigar qué pasaba con la gente que le hacían lo que le hicieron a Jesús y no pude seguir la investigación. No pude seguir la investigación. Hebreos capítulo 5, versículo 8, estamos repasando. Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Lo golpearon? ¿Sí o no? ¿Lo maltrataron? ¿Le dieron bofetada? ¿Le escupieron la cara? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué significa? Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre. Jesús es el Mesías, es el ungido. Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. ¿Y cómo Dios se dejó golpear la cara? ¿Cómo Dios se dejó escupir la cara? No hay manera ni forma
de entender esto. Aún las criaturas celestiales más poderosas no logran entender hasta dónde estaba Dios y hasta dónde fue Dios capaz de llegar para rescatar a usted y a mí del pecado y de la maldad. No lo conocemos. La locura de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo fue que aprendió? Si Él es la fuente de toda la sabiduría y el conocimiento, ¿cómo fue que tuvo que aprender? ¿Cómo es posible que sufriera para aprender? ¿Cómo aprende el que todo lo sabe? ¿Sufrió o no sufrió? ¿Sufrió o no sufrió? Entonces aprendió. ¿No es una locura eso? A ver, ¿cómo el conocimiento tiene que aprender? ¿Cómo se entiende eso? ¿No le parece un contrasentido eso? A ver, seamos sinceros, ¿sí o no? Sí. La locura de Dios. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? Sí, el amor de Dios no es para todos, es para cada uno. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Para cuánto es el amor de Dios? Cuando decimos nosotros y nos hacemos una mentalidad colectiva, entonces comenzamos a degradarnos. Dios ama a cada uno de sus hijos. ¿A cuánto ama Dios? Le ama a usted en forma particular como si no hubiera nadie más en el universo. Le ama a usted y solo a usted. Tiene que entender eso. Porque cuando usted le ama, Él quiere que usted le ame a Él y solo a Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A ustedes les gusta el chisme? Digan sí o digan no. A ver, ¿sí o no? A mí me gusta una frase que me encanta cuando mi esposa me la recuerda, y en muchísimos sermones la recuerdo la frase porque me conviene. Hay una frase que tiene un significado bien profundo en hebreo, pero hasta en español suena bien. Dice aquí, en el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Cómo somos de Dios? ¿Qué significa exclusivo? Alabado. ¿Le gustaría ser exclusiva posesión del Señor? ¿Sí o no? ¿Y qué quiere hacer con usted? Mire qué cosa linda dice ahora. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Dios quiere sentirse gozoso, feliz. Esta palabra no ajusta, pero la voy a decir. Orgulloso de usted. Dios quiere hacer con usted como hizo con Job. ¿Qué le dijo Dios a Satanás qué le dijo Dios a Satanás cuando se presenta en el concilio celestial? ¿No ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él? Perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. ¿A quién se está diciendo Dios? Al diablo. ¿De quién le está hablando? De Job. ¿Quién era Job? Un ser humano. ¿No le gustaría que Dios dijera eso de usted allá en el reino celestial? ¿Le gustaría o no le gustaría? Sinceramente, ¿le gustaría o no le gustaría? La locura de Dios. ¿Están listos para entrar en la parte ahora más incómoda? A ver, ¿sí o no? ¿Qué es la paga del pecado? ¿Quiénes deben morir? ¿Qué es la paga del pecado? Entonces, ¿quién tiene que morir? ¿Y si usted no peca, tiene que morir? Entonces, ¿por qué muere el que no pecó? La locura de Dios. ¿Están listos para entrar en esto? Vamos a entrar en agua profunda ahora. Y vamos a ir un poquito más al fondo, más al fondo, más al fondo, hasta que digan, espere, pare ahí, pastor. Yo le pregunto, ¿es hermoso Dios? Amén. ¿Es maravilloso Dios? Amén. ¿Es glorioso Dios? Amén. Nadie le ama a usted como Él. Usted puede mandar a todo el mundo al caramba, pero nunca se separe de Dios. Separarse de Dios significa pecado. Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12. El colmo de Dios, la locura de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Isaías 53, versículo número 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora?
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si se descarriaron, si se perdieron, si se fueron lejos de Dios, si se metieron en pecado, pues quémalo. Se acabó el problema. Ah, no, espérate. Entonces Dios toma el pecado de toda esa gente y lo pone encima de ¿quién? De Cristo Jesús. No, una locura eso. A ver, analícelo por favor, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quién cargó el pecado suyo? Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. ¿La llevó Cristo o no la llevó? ¿La llevó o no la llevó? ¿Aceptó Dios que la llevara? ¿La puso Dios sobre él? Entonces, ¿le ama a Dios a usted? ¿Le ama o no le ama a Dios? Pero despiértese, por favor. Muchos cristianos andan con la cabeza para abajo. Mire, por favor. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cargó Cristo el pecado tuyo? Sí. ¿Cargó el pecado mío? Sí. ¿Puso yo tu pecado y el mío encima de Jesucristo? Sí. ¿Murió Cristo por ti y por mí? Sí. ¿Te ama Dios? Sí. Es una locura. Es una locura, no es una locura. Sí. Pecaron, sí, quémalo. Se acabó el problema. Ay, mamacita linda, carajo. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? A mí me gusta, Dios, a mí me gusta, papá Dios, a mí me gusta. Él corre hasta la última milla. El concilio decidió, ¿qué pasará con Sodoma y Gomorra? Decidido. El concilio decidió, quémelo a todo el mundo, que se queme todo el mundo. Y él todavía viene con los 2 ángeles que van a quemar, viene a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a pasar por donde Abraham, a ver qué hace Abraham. Cosa linda. Cada día lo amo más. Mientras más estudio su palabra y lo conozco más, me doy cuenta que soy más ignorante. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué pasó Dios cerca de la casa de Abraham? ¿Quién vivía en Sodoma y Gomorra que era familia de Abraham? Lot. Y pasa Dios por la casa de Abraham. Y Abraham le dice, hey, espérense, vengan a comer aquí, yo les voy a preparar comida, vengan. Y mientras están preparando la comida, ya está papá hablando con los 2 ángeles. A mí me gusta Dios. Y después que comen, le dice a los 2 ángeles, adelántense. Voy a hablar un ratito aquí con mi amigo. Abraham, si mira, la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al colmo. Y vinimos para quemar a todo el mundo allí. ¿Qué? Dice Abraham. ¿Cómo? Pero, ¿cómo es posible? Cosa linda. Dios siempre anda buscando intercesores. Pero lamentablemente han ido desapareciendo. Hay una serie que preparamos del libro de Ezequiel. Hay un canal en YouTube que se llama La Voz del Consolador Oficial. Hay una página en la internet que se llama lavozdelconsolador.org. Trate, por favor, de ir a la página del internet o vaya al canal de YouTube y ahí están todos los sermones y busque la serie sobre el libro de Ezequiel. Es interesante cómo Dios anda buscando intercesores. Y comienza una conversación interesante allí donde Abraham le dice a Dios, pero ¿cómo el juez de todo el universo destruirá al justo con el injusto? Eso tú no lo puedes hacer, Señor. Cosa linda. Y empieza a darle consejo a Dios. Señor, pero una cosa. Y si en aquel lugar hay 40 gente justa, ¿qué tú haces? Lo perdono. Cosa linda. Pero Señor, y si de los 40 faltan 5. Y Dios le dice, por amor a 35 los perdono. Y sigue abogando Abraham. Señor, y si nada más hay 30, los perdono. Pero ya que empezamos a hablar, Señor, y si nada más hay 20, los perdono. Bueno, y si de los 20 faltan 10, los perdono. Y Dios se quedó esperando que dijera más. ¿Cuántos aparecieron en la ciudad de Sodoma y Gomorra? Ninguno. Esos 3 no servían ninguno. ¿Cómo lo sabemos? Primero, la señora le hace una estatua de sal. Se puso curiosa, está mirando para atrás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y segundo, las 2 hijas no valían una guayaba podrida. Se acostaron con su papá. Eso se llama incesto. Eso es una cosa, una locura. ¿Es verdad o no es verdad?
¿Es verdad o no es verdad? Pero Dios es tan hermoso, caramba, que aunque no valían, ninguno de los tres valían nada. Mi Señor querido. Ay, Señor. Llegó hasta lo último, hasta aquí. Ya estaba amaneciendo, estaba saliendo el sol. ¿Qué dijeron los ángeles? Tienen que salir, tenemos que salir. Está saliendo el sol, la gente se va a levantar. Van a hacer la caminata, va a ser un poco más incómodo quemarlo. Tenemos que quemarlo durmiendo, quemarlo en la cama, compadre. Hay que quemarlo. ¿Lo quemaron o no lo quemaron? ¿Lo quemaron o no lo quemaron? ¿Lo quemaron o no lo quemaron? ¿Le gustaría a usted que Dios lo queme? Oh, salida, vasita, salida. Miren, dejémonos de cuento. Dios no es un viejito alcahuete. Él es paciente, misericordioso y piadoso, tardo para ir a la misericordia, pero que de ningún mundo tendrá por inocente al malvado. No se jueguen con Dios. La locura de Dios lo dio todo por usted y por mí, que no lo merecemos. Pero cuando el momento llegue, cosa linda, mamá, así tranquilo y sereno, por amor a usted, va a decir, quémenlos. Así sin ninguna cosa. ¿Y lo convertirá en qué? Dice Malaquías que lo convertirá en ceniza. ¿Le gustaría ser ceniza a usted? ¿No le gustaría? La locura a nadie, a nadie, compadre. Isaías 38:17. ¿Qué hizo Dios con los pecados nuestros? Lo cargó sobre Jesús. ¿Te ama Dios a ti? ¿Ama Dios a Jesús? Explícame cómo ama a Jesús y lo mandó a cargar los pecados de gente que no sirven para nada. ¿Qué amor es ese? ¿Mandaré a usted a su hijo a morir por gente que no lo merece? Yo le agradezco a Dios que lo que somos simples pecadores. Yo digo, ay, Señor, si un día jugamos el juego que usted me dé ese poder, mire, anda en la cabeza volando, compadre. Usted está loco. Cosa linda. Isaías capítulo 38. El Señor es hermoso. El Señor es hermoso. Isaías 38, versículo 17. ¿Qué hizo Dios con los pecados de la humanidad? Lo cargó sobre Cristo Jesús. 38, 17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque, ¿qué dice ahora? Echaste tras tus espaldas, ¿qué cosa? Todos mis pecados. ¿Qué dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios, que hace ¿qué cosa? Quita el pecado del mundo. En griego el verbo es airó, que significa carga el pecado del mundo. ¿Cargó Cristo sobre sí el pecado del mundo? Sí. ¿Lo cargó o no lo cargó? Sí. ¿Lo cargó porque ama a Dios y le ama a usted, o lo cargó porque se amaba a sí mismo? Pregunta de examen. ¿Amó Cristo a Dios? ¿Lo amó a usted? Entonces usted es una persona a quien Dios ama. Nadie, jamás, no importa quién sea, nadie hará por usted lo que Cristo hizo por usted. Y nadie sufrirá por usted como sufrió Dios. El Todopoderoso, que no puede hacer nada. Una locura. Mire. Yo no sé de lo que sería capaz si usted se mete con uno de mis hijos o con mi esposa. Le soy sincero, que usted aparezca de noche en mi casa. Mire, compadre. Mire, le tengo que contar esta es buena. El Señor quería darme una bendición muy grande y me la dio. Pero primero yo tenía que pasar por una prueba. La prueba era que un ladrón entrara a mi casa. No me lo dijo, porque para Dios sabe que yo le voy a decir, no, Señor. Y gracias a Dios el ladrón entró y yo no lo vi. Yo lo veo y le voy a ser sincero, Gloria a Dios que yo no lo vi. Pero ese ladrón se llevó un iPad, se llevó unos tenis, se llevó unos zapatos. Ese ladrón se llevó un celular, 2 celulares se llevó. Y ese ladrón no sabía dónde estaba el escondite. Cosa linda. El escondite secreto del dinerito, doña Esther, y le pasó por encima. Ay, caramba. Me da una risa cuando el otro día voy y le digo, mamá, mi negra linda. Y le dice, dime, gordo, tengo una buena noticia que darte. Dice, sí, ¿cuál? Aquí se metió un ladrón. Y me dice ella, no bromé. Digo, ¿ah? Y se llevó los zapatos nuevos tal, se llevó los zapatos tal, se llevó los tenis tal.
Me mira así. Ay, agarró una funda de esa que estaba en unas almohadas y ahí se llevó todo. Está bromeando, boludo. No, lo bueno es que pasó por encima de tu cajita y ni le puso. No, ¿qué? Déjame ver. Grabé. Amor mío, caramba. Pero después de ahí, papá Dios dice, pasaste la prueba. Entonces vinieron bendiciones y bendiciones que usted no se puede imaginar. ¿Le gustaría que entrara un ladrón a su casa? La locura de Dios. La locura de Dios. Cosa linda, caramba. La locura de Dios. Mateo 26, versículo 39. Vamos a ir a la parte más profunda y hacerlo rapidito. ¿Mateo qué? 26, 39. ¿Qué dice Mateo 26, 39? Me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios, no es la palabra del predicador. De hecho, el predicador lo único que tiene que hacer es repetir lo que dice Dios. Mateo 26, 29. ¿Cómo dice el 39? 26, 39. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 26, 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, ¿qué cosa? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces dijo Cristo eso? 3 veces. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Mi muchacho. ¿Qué hizo Dios? Dijo, mi negro, tenemos que seguir para adelante. Mi negro, lo siento, pero hay que seguir para adelante. ¿Sigo para adelante o no sigo para adelante? ¿La tomaron preso? ¿Sí o no? ¿Lo amarraron? ¿Le hicieron un juicio falso? ¿Lo condenaron? ¿Lo golpearon? ¿Lo escupieron? Le dieron tanto golpe por la cabeza que lo desfiguraron. Mientras lo golpeaban, ¿qué hizo Dios? Nada. Una locura, una locura, una locura. Dejar que le hagan todo eso a Cristo Jesús por un pecador como yo. No, 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 Señor. Quémalo. ¡Pum! ¿Verdad que no conocemos a Dios? Dios ver sentado en su trono, que lo golpean, que la espalda se la desollaron completa, los pedazos de piel volaban. Y cuando usted estudia el asunto, Pilato mandó que lo golpearan para ablandarle el corazón a los judíos. Pilato sabe que Cristo era inocente, pero sabe que querían sangre. ¿Quieren sangre? Déjame darle sangre para aplacarle esa. ¿Y qué fue lo que hizo? Le encendió mal diablo. ¿Era culpable Cristo? No. ¿Lo reconoció Pilato? Lo reconoció. Este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada. Lo voy a golpear y entonces lo voy a soltar. Pero si es inocente, ¿por qué lo va a golpear? ¿Vio Dios todo eso? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Quema Dios la gente? Sí. ¿Qué le pasó a una vez a View? Ofrecieron qué cosa, fuego extraño, una vez ¡pum! Lo quemó. ¿Y qué debe hacer con estos bandidos que estaban golpeando a Jesús? ¿Qué debe hacer? Me gusta que alguien está de este lado de abogado y dice, lo va a quemar. Ay, sí. ¿Verdad que lo que estamos estudiando es un poco incómodo? ¿Es incómodo o no es incómodo? ¿Es incómodo o no es incómodo? Pero es la demostración de que Dios te ama. ¿Merece Dios que tú le ames también? ¿Ve? Dios es misericordioso, pero hay cosas de Dios. Capítulo 27, San Mateo, versículo 46. Perdonen que ahora le lleve un poquito rápido. Mateo 27, 46. Estas son las evidencias. Todas las evidencias dicen que Dios te ama, que está dispuesto a llegar a donde nadie se puede imaginar, a cometer locuras por amor a ti. Capítulo 27, versículo 46. ¿Qué dice Mateo 27, 46? ¿Cómo dice? Mateo 27, versículo 46. ¿Cómo dice? Mi Señor. Cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío. ¿Es una locura o no es una locura?
¿Estaba sufriendo Dios? ¿Estaba sufriendo o no estaba sufriendo? Mi pregunta para usted, ¿sabe Dios lo que hace? No proteste entonces. Cuando usted decide consagrarse, ahí vienen los problemas. ¿Sabe Dios lo que está pasando? No proteste. Hoy mencionaron a Job aquí en la iglesia. Dios dijo de Job que era un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Se lo dijo en la cara a Satanás. Se lo dijo 2 veces. ¿Cuál fue el problema de Job? ¿Reconoció Dios a Job como una persona buena? ¿Sabe de lo que estaba pasando con Job? Agárrense ahora, Agárrense ahora. No responda corriendo. ¿Conocía Job a Dios? No. Pero a pesar de no conocerlo, estaba obedeciendo su palabra. Si usted obedece la palabra de Dios, Dios le bendice aunque usted no le conozca. Después que Job da sus discursos donde se queja, donde acusa, donde se defiende, entonces al final Dios viene para hablar con Job. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocerle. La mayoría de las personas que se llaman cristianas solo son religiosas, porque aprendieron una doctrina. Conocen la doctrina, comprenden la doctrina, pero hay muchos que no viven esa doctrina. A Job le hacía falta encontrarse con Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento y me aborrezco. Dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Como un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, se arrepiente. La locura de Dios. San Marcos capítulo 10, versículo 45. Estamos leyendo la Biblia. Usted no puede decir que estoy inventando nada. Marcos 10, 45. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más dice? Y para dar su vida en rescate. ¿Por cuánto? Por mucho. ¿Qué es un rescate? Es lo que se paga para que dejen libre a una persona que ha sido secuestrada. ¿Quién era el rescate de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién dio su vida para librarnos del pecado? Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿merecíamos nosotros tanto amor? No. ¿Merecíamos la sangre de Cristo Jesús? No. ¿Merecíamos? No. ¿Qué merecíamos? ¡Quémenlo! Y todavía no entendemos eso. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Mire cómo le llaman a esto. Le llaman misterio de la piedad. ¿Por qué es un misterio? Porque usted tiene que dedicarse a estudiarlo. La palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer, algo que debe ser comprendido, pero solo lo conocen y lo comprenden los que lo estudian. Misterio de la piedad, dice Pablo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. ¿Cómo dice ahora? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, creador del universo, se convierta en un bebé, recién en bebecito que sale del vientre de una muchachita, un bebé indefenso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo usted me explica eso? ¿No es una locura eso? A ver, ¿es una locura o no es una locura? Señores, el que sustenta todo el vastísimo universo, convertido en un bebé. La Vía Láctea es la constelación a la que nosotros pertenecemos. ¿Y qué es lo que es el planeta Tierra en la Vía Láctea? Estamos en la constelación solar, estamos en este sistema solar, dentro de la constelación. Pero la Tierra es un cosito así, un granito de arena. ¿Cómo es posible que Dios derrame todo lo que tiene por un granito de arena? Mire, compadre, y le hago así, ¡cac! Y ya se acabó. Se acabó el problema. ¿O no? A ver, ¿sí o no? El universo entero está mirando lo que hace Dios. ¿Cómo es posible, se preguntan las inteligencias celestiales, que arriesgue todo por amor a quienes no lo merecen? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde están los pesebres? ¿Dónde están los pesebres? Los pesebres, ¿qué hay en donde hay pesebre? Caramba. ¿Nació entre quiénes Jesús?
¿Y usted nació entre animales? Las cosas de Jesús son hermosísimas. ¿Por qué nació entre animales? Me gusta, son chismosos, tan calladitos. ¿A quién usaron para engañar a Adán? ¿A quién usaron para engañar a Eva? ¿Qué animal era ese? ¿Ahora dónde nace Cristo? Entre animales. ¿No es una locura? ¿Es una locura o no es una locura? Jesús para nacer merecía nacer en el lugar más hermoso de la tierra. A ver, ¿sí o no? No es el dueño del universo. No es el que creó todo. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. ¿Qué dice el versículo 14? Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Así que lo mejor que pudiera haber en la tierra merecía Cristo. Había que darle lo mejor. ¿Dónde lo tiraron? Con los animales. ¿No es una locura eso? ¿Es locura o no es locura? ¿Es locura o no es locura? ¿Cuántos de nuestros hijos nacieron con los animales? Ninguno. ¿Entienden la locura de Dios? A ver, ¿entienden o no lo entienden? Ni siquiera eso. José tuvo que fajarse ahí a hacer su trabajo. Señores, yo le hago una pregunta. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces ya tiene que dejar de quejarse. Tiene que dejar de quejarse. Yo pensé que íbamos a terminar este sermón hoy, porque hay muchas otras cosas que hay que hacer, pero yo no creo que podamos terminar, ¿no? La pregunta es, ¿quién es Jesús? Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ese bebecito recién nacido, cosa linda, mamá. Así salidito, así. ¿Han visto cuando los niños nacen cómo se ven? ¿Han visto cómo se ven los niños cuando nacen? ¿Han visto lo feo que se ven? Ese bebé salido ahí, así lleno de sangre. Mi cosa linda, mamá. ¿Quién era ese bebé? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Entonces ese bebecito, ¿quién era? Dios con nosotros. Mire qué cosa linda dice Isaías. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Cosa linda, los ángeles cuando fueron de los pastores, estaban tan jubilosos, tan contentos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Había gozo en el cielo. A mí me gustaría un día cuando lleguemos al cielo, yo tengo muchas cosas, muchas travesuras que quiero hacer. Y una de ellas es preguntarle a los ángeles, ¿y qué hicieron ustedes cuando vieron que Cristo nació? Cosa linda, mamá. Y ustedes que fueron de curiosos, que fueron de que la estrella resplandeciente, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Muchachos, tú ni te imaginas, Andrés, cuando nosotros llegamos, cosa linda, mamá. Ver a su comandante en jefe, el que los creó, el que los dirige y los gobierna. Dijo un bebecito recién nacido, compadre. No es una locura eso. Y ellos tienen que quedarse y a cuidarlo, me imagino. Nosotros somos tan raros los seres humanos. El comandante en jefe, el arcángel Miguel, el jefe y líder de todo el mundo ahora. ¿Qué cosa? Cosa linda, mamá. Una criaturita. Una criaturita. ¿Delante de quién se inclina el universo entero? Ahora nace como una criatura. ¿Te ama el Señor o no te ama? ¿Te ama o no te ama el Señor? Por eso yo le digo, Señor, me estoy tranquilo hasta que este relajo se termine. Pero cuando se termine, Señor, y el fuego baje, compadre, y queme a todo el mundo que haya que quemar, se acabó el relajo, porque esto no es cuestión de sentimiento, esto es cuestión de principio. ¿Hasta dónde más podía llegar Dios? ¿Qué más puedo hacer? Dice el Señor. Los ángeles preguntándose. Me imagino los ángeles mirándose. Y me imagino que ellos también lloran. Y verle la lágrima correr por la mejilla. Haciéndose la pregunta. ¿Qué locura es esta? Miguel. Que ese chiquitín es Miguel. Cosa linda. Ay, nosotros somos tan brutos.
Somos tan brutos que ni leemos la Biblia. Lea el Salmo 24, cuando Cristo resucita. María viene a tocarle y dice, no me toque, aún no he subido a mi Padre. Más ve y dile a los discípulos que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. En otras palabras, todavía antes de hablar con usted, tengo que ir a donde el Señor, a ver si lo que hice cumple con las condiciones o no cumple con las condiciones. Y si tengo que morir 1000 veces, voy a morir 1001, pero me importa lo que me pase, ustedes se van a salvar. ¿Subió o no subió? Él se presentó delante del Padre. Señor, ha sido suficiente mi sacrificio. Imagínense. Yo imagino a Dios cuando el Señor llegó allá arriba, el que se fue y el que regresó. Y el que regresó. El que regresó. El que se fue, una figura imponente, majestuosa, gloriosa. El que llega, un ser humano, cosa linda. El deseo de toda la gente es un libro que amo, después de la Biblia el libro que más amo. Dice en la página 17 que retendrá para siempre su naturaleza humana glorificada. Ahora aparece esta criaturita, esta figurita. Papá, ¿es suficiente? ¿Es suficiente, Señor? Una locura, una pura locura. Sí, mi hijo, es suficiente. Yo quiero, Señor, mira, te traje un grupo de personas de las que alcanzaron la salvación. Es la primicia, Señor. Pero yo quiero que todos ellos vengan y estén con nosotros para siempre, aquí en tu casa. Que ahora sea nuestra casa, Señor. Y voy a mantener esta naturaleza para siempre, papá. Cosa. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ahora el comandante, una figurita. Ahora los ángeles poderosos del cielo se arrodillan delante de esta figurita. Nosotros somos tan brutos, estamos tan tapados, Dios mío, que no entendemos lo que ha hecho Dios por nosotros, una pura locura. Y ahora el Señor presenta a Jesús delante de todo el universo. He aquí Emmanuel, mi hijo, viene triunfante de la tierra. Ahora el pecado es erradicado del universo entero. No tiene derecho a levantarse por segunda vez. Ahora todas mis criaturas están aseguradas en Cristo Jesús. Mi Señor querido. La locura de Dios. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel. ¿Quién es Jesús? Emmanuel. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Hombre. Un ser que aunque es humano, también es divino. ¿Te ama el Señor? ¿Te ama o no te ama? Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué cosa linda, caramba. ¿Qué somos ahora de Jesús? Hermanos. Deberíamos llegar este es un buen momento para terminar. Un buen momento. ¿Verdad que ustedes no quieren que se termine? ¿Quieren que terminemos aquí? ¿Quieren que sigamos? ¿Seguimos o no seguimos? Muy bien. Yo les dejo aquí para que ustedes sigan y yo me voy. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le ama el Señor? ¿Hay suficiente prueba para creerlo? ¿Le ama o no le ama? ¿Ves que es una locura el amor de Dios?
Una locura no es una locura. Y eso es lo que Satanás le dice a Dios. Señor, ¿qué te pasa a ti? Déjame un ratito que yo te lo arreglo de una vez. Lo mato a todito de una vez. Pero dice, ten cuidado. Ten cuidado. Bien, vamos a terminar con una nota bien alta, ¿les parece bien? ¿Sí o no? Una nota bien alta para que se emocionen y ahí nos vamos todos contentos. ¿Estamos estudiando qué cosa? La Biblia. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. ¿Qué estamos aprendiendo? Lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios instruye. ¿Sabía en el concilio celestial las decisiones de Dios? Sí. ¿Saben lo que tenía que pasar? Sí. Me imagino, cosa linda. Imagínense en ese concilio, todos los representantes de otros mundos, cuando Papá Dios se pone en pie y le dice, el problema del pecado será resuelto definitivamente. Ya teníamos todo listo y planeado para cualquier eventualidad. Emanuel, Miguel se hará hombre. Nacerá como un niño indefenso en la tierra. Los ángeles le cuidarán. Crecerá en la tierra, mostrará mi carácter. Y cuando llegue a su adultez, morirá como un criminal, clavado en una cruz como un cualquiera. Lo escupirán, lo golpearán, le desollarán la espalda, lo golpearán sin compasión. No romperán sus huesos, pero lo van a deteriorar completamente. Muriendo en la cruz, al tercer día resucitará y habremos resuelto el problema del pecado. Yo le pregunto, ¿usted cree que los miembros de ese concilio van a estar tranquilos y contentos? A mí lo que más me gustaría hablar con los serafines. Esos son los que a mí más me gustan. Esos son los que más me gustan. Porque esos tipos son tan grandes, tan altos y tan poderosos que tienen 6 alas. Y están delante del trono del Padre Celestial. Me encantaría sentarme con uno de ellos. Y cuando dicen santo, 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 los oficiales del templo donde está Dios se estremecen. Mire si son poderosos. Nunca he leído en la Biblia. Nunca. Hay gente que dicen esto, dicen aquello, dicen... Pero nunca he visto a un serafín en la tierra. Mire si son grandes y poderosos. Y ellos tuvieron que estarse tranquilitos cuando estaban maltratando a Jesús. Madre mía, madre mía. La locura de Dios. Ninguno se le ocurrió zafarse y venir a resolver el problema, porque obedecen a Dios completamente. Ay, si aprendiéramos eso. ¿Dónde está Jesús? Aquí voy a terminar. Hebreos 1.8. ¿Qué dice Hebreos 1.8? Vamos a aterrizar con una nota bien alta y bien hermosa. Seguiremos el sermón en algún otro momento. Hebreos 1.8. ¿Qué dice Hebreos 1.8? Mas del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué cosa tiene Cristo en el cielo? ¿Qué tiene Cristo en el cielo? Un trono. Apocalipsis 3.21, ¿qué dice Apocalipsis 3.21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. ¿Tiene el Padre un trono? Sí. ¿Tiene Cristo un trono? Sí. ¿Le gustaría sentarse en el trono de Cristo? Sí. ¿Le gustaría sentarse, sí o no? Sí. ¿Cuándo le gustaría sentarse? Hago la pregunta otra vez. ¿Cuándo le gustaría sentarse en el trono de Cristo? Eso no significa un día ni una hora. ¿Cuándo? Dígame cuándo. ¿Le gustaría ahora? Efesios capítulo 2, versículo 6, y aquí terminamos. Siéntese ahora. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Mantiene Cristo su naturaleza humana? ¿Sí o no? Sí. ¿Glorificada? Sí. Entonces ahora usted y yo podemos en este momento en Cristo estar sentado con Él en su trono. Amén. ¿Acepta usted sentarse con Cristo en su trono? Amén. Póngase en pie conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No es una locura esto? ¿Es una locura o no es una locura? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Si Cristo está sentado en su trono y el Padre está sentado en su trono, me pregunto, ¿tiene el Espíritu Santo su trono también?
Ezequiel capítulo 1, versículo 24 en adelante. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 al 3. Allí está el trono del Padre, el trono del Hijo y el trono del Espíritu Santo. Y si estamos sentados con Cristo en su trono, entonces estamos reinando en Cristo Jesús. Amén. Nos faltan algunas cosas para seguir viendo la locura de Dios, pero yo doy gloria, honor y honra a Dios por la locura que Él hace. Amén. Dar su vida por mí, dar a Cristo por mí, sufrir todo lo que sufrió por mí cuando no lo merezco. Alabo y bendigo su nombre. Amén. Y acepto su amor por mí, mi familia y todas las personas que conozco. Amén. ¿Se atreve usted a levantar la mano conmigo diciéndole a Dios, Señor, le doy todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a mi vida y me cambie y transforme, de manera que refleje su carácter, su belleza, su santidad? ¿Se atreve a levantar la mano conmigo diciendo eso? Amén. Querido Padre, aquí estamos. Agradecemos su locura, Señor. Le bendecimos por su locura, por lo que usted ha hecho que no se puede explicar ni interpretar. Haga Dios que cada día le amemos más. Le damos todo derecho legal, espiritual sobre nosotros, para que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Amén. Gracias Dios por su locura. No lo podemos entender, no lo podemos comprender. No cabe en la mente humana ni en la mente de ninguna criatura todo lo que usted ha hecho en nuestro favor. Le alabamos, Señor, le bendecimos, le glorificamos, le damos honra, gloria y honor a su nombre. Amén. Quisiéramos ser más de lo poco que somos para bendecirle como usted merece. En su mano nos entregamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.